Shalom, sean todos muy bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Continuamos nuestro curso de estudio de la Kabbalah del Padre Nuestro. Hoy día vamos a hacer la clase número 46. El objetivo de la clase de hoy es continuar el estudio cabalístico de la oración del Padre Nuestro. Hoy vamos a comenzar la frase número 7, que es Veal tevieinu lidei nisayon kim haltseinu min harra. Vamos a intentar responder las siguientes preguntas: ¿qué es la tentación? ¿Quién nos tienta? ¿Qué relación tiene con la ley de causa y efecto? ¿Cómo podemos vencer la tentación? De acuerdo a la Biblia de Jerusalén, de tradición católica, la traducción al español es: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. De acuerdo a la Biblia Reina Valera de 1960, de tradición evangélica, la traducción es: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vemos ya una diferencia ahí importante: no nos dejes caer, no nos metas, podría haber alguna sutileza. Después, de acuerdo al Nuevo Testamento interlineal hebreo-español, que es de traducción palabra por palabra, dice: y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Es muy parecida a la traducción de Reina Valera. Y de acuerdo a una versión filológica aconfesional, la traducción es: y no nos induzcas en tentación, antes bien, líbranos del maligno. Entonces, ahí tenemos 4 posibilidades de traducción. Hagamos un análisis literal, palabra por palabra. Dice, Veal significa literalmente y no. Tevieinu significa traerás a nosotros. Tevieinu, la declinación nu, ahí, traerás a nosotros o llevarás a nosotros, del verbo lehavi, que significa traer o llevar. Viene de tavi, tú traerás. Entonces, tevieinu es como tú traerás a nosotros. Lidei puede significar a, hasta, al estado de, a mi lado, junto a mí, conmigo, a nuestras manos también. No traerás a nuestras manos, no traerás a nosotros, junto a nosotros. Nisayón puede significar prueba, examen, pero también puede significar tentación, experiencia. Ki'im, ki es más, sino, im también es sino. Haltseinu es líbranos, del verbo lejaletz, rescatar, salvar, librar, arrancar, extraer, quitar. Min es de o desde, y ra es maldad, desastre, aflicción, malo, dañino, algo negativo. Se puede aplicar a toda situación muy negativa o de desgracia. Entonces, si uno une todas esas ideas, lo más apegado a lo literal sería: no traigas a nosotros o no nos traigas a prueba, sino líbranos del mal. No nos traigas a prueba.
puede ser no nos traigas la prueba o no nos traigas a prueba, sino líbranos del mal. La idea general, más allá de lo literal, la idea general de la frase es que le pedimos a Elohim que no permita que venga a nosotros, a nuestra vida, situaciones muy duras ocasionadas por las fuerzas del mal. Subrayo eso, ocasionados por las fuerzas del mal. Y se le pide también a Elohim que por favor nos salve de toda situación de maldad. Es una frase que podríamos entender como un dicho hebreo que se ocupa mucho en la tradición rabínica, que es Has Shalom, que puede significar que Elohim lo prohíba, que Elohim nos libre de eso, que Elohim no lo permita, que Elohim no lo quiera, como cuando dice que Dios no quiera eso, uno dice en castellano, ¿cierto? Dios no lo quiera. Un poco esa idea de que esperamos que Elohim nos pueda librar de algo muy negativo, que el cielo lo prohíba. Entonces, esa es como una idea general que podemos, o cómo podemos entender esta frase. Hay que diferenciar entre lo que es la ley de causa y efecto, que es una ley divina, que actúa de acuerdo a la sabiduría de Elohim para ayudar a nuestro crecimiento. Hay que diferenciarlo de la acción de las fuerzas del mal que buscan desconectarnos de Elohim, confundiendo nuestra mente con pensamientos mentirosos y engañosos. Entonces, por una parte, es todo lo que es la aplicación de la ley de causa y efecto que hemos conversado en otras frases, y por otro lado están las fuerzas del mal que existen, que producen una influencia sobre nuestra mente. Esta frase está más apuntando a esa acción de las fuerzas negativas, de las fuerzas del mal. La séptima frase entonces se refiere a que Jehová Elohim nos proteja y nos libre de esa influencia negativa. Por lo tanto, en términos generales, es una frase que mueve energías de protección contra el mal. Esto es bien importante. Esta frase moviliza energías de protección contra las fuerzas del mal. En ese sentido puede ser entendida y usada esta frase como una frase de protección. Vamos a hablar de la prueba y la tentación, porque algunas traducciones nos dicen no nos dejes caer en tentación, pero otros hablan de prueba. Y esto es muy interesante, este tema, porque la misma palabra nisayón puede ser traducida como prueba o como tentación. Entonces, cuando uno ve las distintas posibilidades de traducción, dice, no nos dejes caer en tentación, por ejemplo. ¿Qué uno se imagina o qué uno se podría imaginar? Como que dependemos en el fondo, nuestra caída en la tentación depende de Elohim. Entonces uno podría decir, bueno, si caí en la tentación es porque Él lo permitió, entonces yo me puedo zafar un poco de mi responsabilidad. Podría uno restarse en términos de lo que es su propia responsabilidad. Entonces vamos a ver que no va por ahí la idea. Primera idea muy importante. Elohim no nos tienta. Por eso decía que esta es una de las frases más difíciles de entender del Padre Nuestro y que puede llevar a muchos errores. Porque se podría entender como que es Elohim el que nos trae la tentación o el que nos mete en una situación de prueba de manera arbitraria y que nosotros solo somos una víctima de esa situación.
Pero esa idea que podía haberse generado en un principio, ya en el siglo primero, Jacob, conocido como Santiago, que era el líder de la comunidad nazarena de Jerusalén, ya se encargaba en ese tiempo de poder clarificar la idea. Él decía en su carta, que es muy interesante leerla, la carta de Jacob, dice: no erren, hermanos amados. No diga el que es tentado que Elohim me tentó, porque Elohim no es tentado por el mal y él tampoco tienta a nadie. Esta idea está muy clara acá. Esta frase es un reconocimiento de que el Padre no nos pone en una situación de prueba o de tentación, más bien de tentación. No es el Padre el que nos pone en una situación de tentación. No podemos decir eso. El discípulo de Yeshua nunca culpa al Padre de su estado de tentación. No le traspasa a Elohim la responsabilidad por su situación, como diciéndole: ¿por qué me has enviado esto? ¿Por qué me tientas? Asumiendo, como comentábamos, una actitud de víctima. Cuando culpamos a Elohim, se revela que aún lo conocemos muy poco, que no hemos tenido mucha experiencia vital de su amor, lo que es conocer, y que aún no estamos muy cerca de él. Por eso tenemos una distorsión en su acción. La función de Elohim no es tentarnos, sino todo lo contrario. Elohim nos ayuda a liberarnos de la situación de tentación para que seamos plenamente felices después de haber vencido la tentación. Por lo tanto, aquí el primer punto importante a registrar es esta idea de que Elohim no nos tienta. Si no es el Padre quien nos lleva a una situación de tentación, ¿quién es entonces? Y la respuesta también la da Jacob en su carta. Dice: cada uno será tentado cuando en la concupiscencia de su alma sea atraído y seducido. Ahí la enseñanza nazarena original es muy clara a este respecto. Cada uno se tienta a sí mismo. ¿Cómo se tienta uno a sí mismo? A través de su propia concupiscencia. En hebreo, tavá. ¿Qué es la concupiscencia? Son los deseos, las codicias y los apetitos de una parte de nosotros que se llama el nefesh, que está asociado con el cuerpo. Es decir, son las pasiones de nuestra alma animal, que están exacerbadas por nuestro falso yo, conocido ese falso yo como el ego actualmente. Y este ego, este falso yo que nos vamos creando, que nuestra engañosa forma de ver el mundo, está controlado por las fuerzas del mal. Por ejemplo, el cuerpo tiene sus necesidades, sus justas necesidades. Por ejemplo, la necesidad de comer. La concupiscencia es cuando esa necesidad de comer
se transforma por ausencia de límite en un defecto como la gula. Entonces uno come mucho más de lo que necesita, va dañando su salud, va engordando y va enfermando finalmente porque no, por efecto del ego, por la influencia del ego, entonces uno no puede poner el límite a esa justa necesidad y termina entonces esa concupiscencia haciendo que sea lo que nos tienta. Por lo tanto, el Padre no tienta. La tentación es la seducción y la atracción que los propios deseos del Nefesh y pensamientos del ego hacen en nosotros y que nos inclinan a ir en contra de la luz. Comer es luminoso, por supuesto, porque permite la vida. Comer en exceso ya es irse en contra de la luz. Cuando uno va en contra de la luz, actúa en contra de la luz, es lo que se llama en las escrituras pecado. Pero aquí vamos a diferenciar, porque la tentación no es pecado. La tentación no es pecado en sí misma. El hecho que uno tenga la tentación, que nuestro ego nos induzca a hacer algo, o las fuerzas del mal nos induzcan a hacer algo, no es pecado en sí mismo, sino que solo es una influencia que hace el ego en nosotros. El hecho de tener una tentación no significa entonces que somos pecadores. Por lo tanto, este paradigma de que nuestra naturaleza esencial es ser pecadora no es parte de la enseñanza de la Cábala nazarena. Todos podemos ser tentados, pero no necesariamente significa que todos tengan que ceder ante esa tentación. Todas las personas experimentamos la tentación, pero no todas las personas pecan. El ejemplo más grande para nosotros fue Yeshua. Yeshua tuvo varias veces las tentaciones de su ego, de las fuerzas del mal. Sin embargo, él se mantuvo unido a Elohim, se mantuvo firme en su Geburá, en esa capacidad de poner límite, firme en su amor a Elohim. Y se mantuvo unido a él. Nunca transgredió la Torá y fue fiel al Padre toda su vida y hasta el extremo. Por eso el Mashiach es considerado el más justo de los justos en la tradición nazarena. Yeshua Hasadik, el maestro de la justicia, el Moré Hasadik. Entonces aquí también tenemos que registrar esta idea muy importante de que la tentación no es pecado. Si bien la tentación no es pecado en sí misma, nosotros somos libres de aceptar la influencia de nuestra concupiscencia y seguirla o transformarla en otra cosa. ¿En qué otra cosa podemos transformar la tentación? La clave está en la definición de la palabra nisayón. La palabra nisayón puede significar prueba, examen, tentación, experiencia. Por lo tanto, uniendo estas ideas, vemos que la tentación es una experiencia de prueba
examen. La tentación es una experiencia de prueba o examen. Una prueba o examen no es algo malo, esencialmente malo, no lo es. Todo lo contrario, pues una prueba es un examen que se hace para demostrar o comprobar los conocimientos o aptitudes que tenemos. Aplicado al camino espiritual de la Kabbalah nazarena, podemos decir que la tentación es una influencia de nuestro ego con la cual se pone a prueba nuestra emuná. Es decir, se pone a prueba nuestra fidelidad, la confianza y la obediencia a Elohim y a Yeshua. Mirado así entonces, la tentación es una oportunidad para demostrarnos a nosotros mismos qué nivel de discipulado tenemos, en qué grado estamos en el camino de Yeshua y qué tan fieles somos a su enseñanza. La tentación prueba la coherencia de nuestra vida. Por ejemplo, cuando vemos que a alguien se le cae una billetera, nuestra concupiscencia dirá, quédate con ella. Pero nuestra alma dirá, devuélvela a su dueño, pues escrito está, no robarás. Y en ese momento, en nuestra mente, ocurre un dilema. ¿Me quedo con la billetera o la devuelvo? ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Depende del nivel de conciencia que tengamos. Y el nivel de conciencia se relaciona con la cercanía que tenemos con Jehová Elohim. Mientras más cerca estamos del Padre, más recibimos luz de Él. Y cuando más luz recibimos de Elohim, más fuerte es nuestro ruaj, esa parte del alma que es la que tiene que controlar al nefesh. Es decir, mientras más cerca de Elohim estamos, tenemos gran fuerza espiritual para decir que no a la tentación de la tavá, de la concupiscencia, y para elegir hacer la voluntad divina. Porque para hacer la voluntad divina hay que tener fuerza. Fuerza que hemos visto que tiene que ver con la Geburá, fuerza espiritual para decir que no. Recordemos que el camino espiritual tiene mucho que ver con la capacidad de poner los límites, de ponernos nosotros mismos los límites. Cuando no tenemos capacidad de poner límites, somos presa fácil del ego y de nuestra concupiscencia. Entonces, cuando no tenemos esta energía, terminamos cediendo a la tentación y haciendo la voluntad del ego. De esta forma, bloqueamos nuestro canal de luz y mantenemos el reino de oscuridad del Satán en la tierra, con nuestra forma de vivir controlada por el ego y por nuestra concupiscencia. Por lo tanto, no somos seres intrínsecamente pecadores, sino que somos imagen y semejanza divina
que podemos vivir sin transgredir la instrucción del Padre, si es que así lo queremos, y si es que nos mantenemos unidos a Él, recibiendo su luz y dándola a los demás. Recordemos que en nuestra tradición espiritual, la Cábala Nazarena, debido a la resurrección de Yeshua, está disponible para todos los seguidores del Mesías de manera privilegiada la energía divina llamada el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu Divino, que fortalece en gran medida nuestro Ruach para controlar el Nefesh y vencer nuestro ego. Cuando tenemos conciencia de esta verdad, en una situación de tentación, reflexionamos y comprendemos que es una oportunidad para que brille nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Al actuar de esta manera, controlamos el Nefesh, fortalecemos nuestro Ruach, nuestra mente emocional, debilitamos el ego y nos sintonizamos con la Neshama, que es la mente superior del alma. Este es el secreto para activar el Mashiach dentro de nosotros. Entonces, podemos establecer que el justo transforma la tentación en una prueba. Muy bien, lo voy a dejar hasta aquí. Podemos ver si hay alguna pregunta. Hace poco pasé una prueba. No sé ni cómo apareció una cantidad de dinero de la nada en mi cuenta. Un depósito. Maestro, no supe de dónde ni quién me hizo ese depósito. ¿Qué hacer frente a esto? Ya me gasté una parte del dinero. Bueno, si tú no sé, haces todas las averiguaciones con el banco y todo está correcto, todo está legal, no hay nada incorrecto o ilegal, bueno, puede ser una ayuda, una donación que alguien te hizo por algún bien que tú hiciste, y en ese sentido ese dinero está ahí porque se ha permitido que llegue a tu cuenta. Entonces, si tú ya estás con la certeza de que todo está dentro de lo legal, ese dinero ya es tuyo, lo puedes ocupar y lo ocupas para hacer el bien. Recordemos que existe el dar y recibir. A veces uno hace el bien y no recibe el bien de inmediato. Y uno dice, pero yo estoy haciendo el bien y recibo puro mal, o no recibo el pago que yo estimo que debería ser. Porque a veces el dar y recibir no operan en el tiempo que uno tiene previsto. Pero están tiempos de Elohim que son diferentes a los nuestros, y tal vez lo que ha ocurrido es que tú hiciste mucho bien en alguna situación y ahora se generan las condiciones cósmicas, energéticas, para que tú recibas el bien, el pago por el bien que hiciste. Y en este caso, la forma como estableció Elohim fue que se hiciera una donación a tu cuenta. Baruch Adonai. Hay que agradecer entonces. Lo que actúa es la
la ley de causa y efecto a la que no podemos evadir. ¿Cómo pedir que se aminore o pagar con un bien mayor? La ley de causa y efecto, que no es, como explicaba, la acción de las fuerzas del mal, sino una ley divina, actúa siempre de manera justa, de manera sabia, de manera perfecta, de manera que lo que viene a ti como ley de causa y efecto sea exactamente lo que necesitas para poder hacer el crecimiento. Podríamos decir que está perfectamente diseñada para ayudarnos al crecimiento. La forma de aminorar la ley de causa y efecto o de incluso trascenderla es la teshuvá, es decir, reparar lo que tienes que hacer, arrepentirte, pedir perdón, reparar, y eso ya te pone en una situación de conciencia mayor que puede aminorar o incluso trascender la ley de causa y efecto en ese aspecto específico que te tendría que haber llegado. ¿Es una tentación reaccionar con enojo ante una situación injusta? Lo correcto es mejor guardar silencio si la persona no logró comprender que lo que hizo es injusto. Hay que aprender a diferenciar lo que es la fuerza de la Geburá, que es una energía que te impulsa a reaccionar ante la injusticia, que haya Geburá, que haya una fuerza que se opone a la injusticia, es parte del árbol de la vida. Lo que pasa es que si esa Geburá virtuosa no tiene límite, se va a ver sobrepasada por influencia del ego hacia la rabia, y la rabia puede transformarse en violencia de palabras o de acciones, y eso ya es destrucción. La violencia siempre lleva a la destrucción. En cambio, la fuerza siempre lleva al orden y al equilibrio, a la armonía. Entonces hay que diferenciar entre esas dos energías. Entonces, no nos traigas a prueba en esta época. Sería pedir fuerza y luz para enfrentar correctamente las tentaciones y que éstas sirvan de aprendizaje. Sí, esa es una de las conclusiones que vamos a ir sacando al final del estudio de esta frase. Como veíamos, esta frase está más relacionada con las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal son otro tipo de fuerzas, que no son las fuerzas de las leyes universales. Es otro tipo de fuerza que está asociada con esta característica energética que se llama la maldad. La maldad es una energía muy destructiva. Por ejemplo, la maldad es la energía que ya mueve al ser humano a hacer atrocidades contra su prójimo, torturarlo, un holocausto, meterlo en un campo de concentración, ¿cierto? Inventar con la mente formas de atormentar al prójimo. Maldad cuando se busca como la destrucción del ser humano. Ese es un tipo de energía que actúa. El ser humano no es intrínsecamente malo, sino que hay fuerzas que se llaman las fuerzas del mal que actúan induciendo la mente hacia eso. Entonces, eso es muy dañino, es muy peligroso. Uno está a merced de esas fuerzas permanentemente porque están actuando en el universo permanentemente, y especialmente hacia ese tipo de energía está apuntando esta frase. No, porque si unes la primera parte de la frase con la segunda, no nos traigas a prueba, sino líbranos del mal. O sea, hay que unir las dos partes. Esa prueba que nos podría venir es una prueba que tiene que ver
con las fuerzas del mal. No tiene que ver tanto con la ley de causa y efecto, tiene que ver con las fuerzas del mal que pueden actuar. Cuando las fuerzas del mal actúan, incluso actúan para los malos y para los buenos, podríamos decir, para los justos y para los injustos. Son fuerzas que traen mucho dolor a la humanidad completa. Entonces, está apuntando a ese tipo de situaciones, a ese tipo de pruebas que están causadas por las fuerzas del mal. Entonces, en general, nosotros no estamos tan bien preparados para responder a las fuerzas del mal. Ni siquiera estamos preparados a responder bien a la ley de causa y efecto. Muchas veces nos resistimos a la ley de causa y efecto. No la aceptamos y la transformamos en un sufrimiento. Mucho más débiles somos frente a las fuerzas del mal que operan con una brutalidad y que entonces uno muchas veces, o yo diría la mayoría de las veces, no está preparado para asimilar esa energía tan negativa. Pensemos que si en algún momento Hasbe Shalom, ¿cierto? Viniera un gobierno y nos pusiera en un campo de concentración a todos los seguidores de Yeshua. Eso es maldad y empezáramos a ser torturados por ser seguidores de Yeshua. Un poco lo que les pasó a los primeros nazarenos que eran comidos por los leones y eran también torturados y clavados, etc. Entonces, supongamos al tiempo de ahora, si nosotros nos viéramos en una situación de maldad por nuestra creencia, por nuestra fe, por nuestra emuná, uno dice, ¿estaría yo preparado para aguantar, para soportar toda esa maldad? ¿Estaría disponible, ¿cierto? ¿Estaría con fuerza suficiente cuando las fuerzas del mal actúan sobre uno? Son fuerzas tan tremendas que uno se asusta, se paraliza, arranca, pierde su fe. Y entonces hay que poner en ese contexto esta frase. No está hablando de la prueba que a uno le ayuda a crecer. Es una prueba asociada a la maldad. No queremos que venga a nuestra vida la maldad. No queremos que, por ejemplo, a nuestros países, a nuestras sociedades venga, se levante un tirano que, por ejemplo, someta a nuestros pueblos a la miseria, al hambre, ¿cierto? A la guerra, etcétera. Todo eso no lo queremos, no queremos ese mal. Por ahí va la idea. ¿De qué parte de nuestro cuerpo, de nuestro ser, proviene la rabia? ¿Y a qué órgano daña? Daña al hígado. La rabia daña al hígado. Y proviene de nuestro ego. Es inducido en nuestra mente con pensamientos, nuestro ruaj acepta esa influencia y genera pensamientos de más rabia. Y esos pensamientos de más rabia, a partir de un primer pensamiento que pone el ego en nuestra mente, uno lo acepta y uno, con su propia maquinaria mental, empieza ya a generar esos pensamientos. Y las fuerzas del mal actúan haciendo que uno genere más ese tipo de pensamiento. Y bueno, si uno cede a eso, finalmente físicamente se daña el hígado. ¿Uno puede pedirle al Padre cosas específicas o esperar que se haga su voluntad? ¿Sí? Las dos cosas.
tú puedes pedirle al Padre que venga a ti cosas específicas. Cuando tú haces la diferencia entre un deseo del ego y un anhelo del alma, y te das cuenta que tienes un anhelo del alma y que tú quieres con toda tu fuerza espiritual que algo ocurra. Bueno, tú tienes la posibilidad, incluso podríamos decir el deber, de pedir con toda tu emuná que eso venga para ti. Haces la oración con clamor, ¿te acuerdas? Tienes que orar con todas tus entrañas, gritarle al Padre desde el fondo de tu ser lo que tú quieres, que Él se remueva, tiene que pasar esa oración por tu corazón, no solamente por tu mente, no es algo intelectual, tiene que ir acompañada con toda tu emoción, eso tú lo lanzas al universo y por supuesto dice, bueno, pero que se haga tu voluntad. Siempre uno queda con esa cierra o sella su oración con eso. Entonces son las dos cosas, no es una u otra. Pero ya cuando se desata la fuerza del mal, nuestra emuná queda muy en shock. Y ahí entonces, si no está bien preparada, es muy fácil que uno eh, se vuelva incluso contra el camino de Elohim. Bien, vamos a cerrar entonces nuestra clase de hoy. Hagamos una oración de cierre. Padre nuestro, te damos gracias por habernos podido reunir el día de hoy a estudiar, a decodificar tu enseñanza. Te pedimos que la luz que se ha generado en este encuentro de estudio comunitario vaya por toda la tierra, llene todos los países, alcance a todas las personas, ilumine el alma de la humanidad, no traigas nuestra humanidad a prueba, sino que líbranos del mal, que podamos tener la fuerza espiritual para vencer al mal, para no escuchar a nuestro ego, para estar conectados contigo, para hacer nuestra teshuvá. Te pedimos, Padre, que esta luz vaya también a todas las personas que están sufriendo, a todas las personas que han pedido ayuda a nuestra comunidad, también te pedimos que la luz de este encuentro ayude a purificar toda la energía negativa que hemos generado hoy día como humanidad. En nuestra mente generamos una imagen de la tierra pura y limpia. Ponemos esta imagen de la tierra en las manos de Yeshua y le pedimos al Mesías que Él multiplique esto que le damos.
le decimos al Padre, Veal Tevieinu, Lidei Nisayon, Kim Halseinu, Minhara. Y te ofrecemos, Padre, nuestra vida como una ayuda a preparar el camino al pronto retorno de Yeshua, que viene como el Mesías Ben David, y también al pronto despertar de nuestro Mesías interior. Toda Jehová Eloheinu, Boaná Yeshua, Meshiheinu, Maranatha. Amén. Amén. Muy bien, querida comunidad, ha sido una alegría volver a encontrarnos. Muchas gracias por estar, muchas gracias por su apoyo y por permitir que todo esto ocurra. Shalom. Shalom. Shalom.